Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y vamos a crear su biografía basándonos en los datos que tengamos, ya sea en novelas, series de televisión, nos podemos basar también en cómics, nos podemos basar también incluso en videojuegos. Y lo que vamos a hacer es hacer una biografía como si fuera real el personaje. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de John Nieve. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, para este personaje nos vamos a basar sobre todo en los libros más que en la serie de televisión, pero en algunos momentos echaremos un poco de mano a ambas. John Nieve, en inglés Jon Snow, es una traducción mala como otras muchas, y que también sería conocido como Aegon Targaryen en la serie de la HBO, es un personaje ficticio de la saga de libros de Canción de Hielo y Fuego del escritor estadounidense George R.R. Martin y de su correspondiente adaptación televisiva Juego de Tronos. Se trata de uno de los personajes principales, teniendo capítulos desde su punto de vista en 4 de los 5 libros lanzados. Aparecido en el primer volumen de la serie, Jon es presentado como el hijo bastardo de Eddard Stark, señor de Invernalia y guardián del norte. Debido a que en la obra de Martin los bastardos no poseen ningún derecho hereditario, Jon decidió unirse a la Guardia de la Noche, una hermandad de hombres en la cual sirve con su tío Benjen Stark, el hermano menor de su padre. Esta hermandad custodia el muro, que es la frontera que separa el continente de Poniente de las tierras heladas del norte, donde viven los salvajes liderados por Menshi Raider. En los libros se presume que es el segundo hijo varón de Rhaegar Targaryen, por tanto su nombre real sería Aegon Targaryen VII, ya que en la saga literaria Aegon Targaryen VI sigue vivo, el primogénito de Rhaegar y Elia Martell. En la adaptación televisiva de Juego de Tronos es interpretado por el actor inglés Kit Harington. Bien, John Nieve fue concebido como un personaje marcado por sus orígenes. De carácter melancólico y taciturno, Jon es consciente de su condición de bastardo y sabe que nunca podrá ser igual que sus medio hermanos, por ello busca un lugar donde poder destacarse y ser el mismo. Tyrion Lannister, otro de los personajes principales de la saga, comenta: hay más del norte en ti que en tus hermanos. Jon se une a la Guardia creyendo que es un lugar donde podrá conseguir honor y gloria, sabiendo que a los miembros de la Guardia no se los juzga por su origen ni su pasado. Sin embargo, pronto se dará cuenta de que ese sitio no es tal como lo imaginaba y que la Guardia se ha convertido en un reducto de delincuentes y hombres sin fortuna en busca de la redención. Jon se debatirá entre su lealtad a la Guardia o a su familia, y además entre la lealtad a sus amigos y compañeros o su deber, y experimentará lo que significa poner a prueba sus votos. El actor Kit Harington describe a John Nieve como: Jon es una buena persona, no ha vivido una vida amable y trata siempre de hacer lo correcto, pero está en un mundo corrupto y lleno de reyes y reinas hambrientos de poder. Por eso mucha gente se identifica con él. Los orígenes del personaje de John Nieve han sido motivo de especulación dentro de la obra de Martin. En la obra literaria se establece que Jon es hijo bastardo de Lord Eddard Stark, pero esto nunca ha revelado quién realmente fue su madre. En un capítulo de Juego de Tronos, el personaje de Ned Stark le cuenta a Robert Baratheon que su madre es una sirvienta llamada Waila. Sin embargo, otra proposición afirmaba que Jon era hijo de Lady Ashara Dayne, una mujer noble conocida por su gran belleza, con la que se rumorea que Stark mantuvo un romance. También hubo una teoría que afirmaba que Jon era realmente hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, la hermana de Eddard Stark, por quien se inicia la Guerra del Usurpador. En la adaptación televisiva, el actor Sean Bean, quien interpreta a Ned Stark, afirmó que Jon no era su hijo y que esto sería revelado tarde o temprano.
El origen de Jon Nieve fue finalmente confirmado en la 7ª temporada de la adaptación televisiva cuando mediante un flashback se revela que Jon es hijo de Lyanna, la cual falleció tras darle a luz y le hizo prometer a Ned que cuidaría de él, por lo cual este habría decidido anunciarlo como su propio bastardo. Jon acompaña a su padre y sus hermanos tras la ejecución de un desertor de la Guardia de la Noche cuando sus hombres descubren una loba muerta junto a sus cachorros. Jon se queda con un cachorro albino al cual llama Fantasma y después regresan a Invernalia donde se enteran que el rey Robert Baratheon se dirige hacia allí. Jon deseaba de unirse a la Guardia de la Noche, de modo que le pide a su tío Benjen Stark, miembro de la Guardia, que lo lleve con él cuando regrese al muro. En un principio ni su padre Eddard ni Benjen aceptan esta idea, pero cuando Eddard tiene que partir a desembarco del rey para servir como mano del rey, deciden aceptar que Jon se marche a la Guardia, ya que Lady Catelyn no lo quiere con ella en Invernalia. Jon llegará al muro, donde los demás reclutas lo odian por su origen noble. Su mayor destreza con las armas y su comportamiento distante harán que sea odiado y admirado a partes iguales. Jon conoce a Sharwell Thornley, un joven muy tímido, obeso y cobarde que se convertirá en su compañero inseparable. Jon también empezará a mejorar sus relaciones con sus compañeros pese a que se da cuenta de que la Guardia no es el destino que él esperaba. Pues, como se ve, la mayoría de sus miembros son delincuentes condenados a servir en el muro por sus crímenes. Enseguida sentirá una profunda animadversión por Ser Alliser Thorne, el severo y misericordioso instructor de la Guardia. Tras completar su instrucción, Jon es asignado al sector de los mayordomos. Sería una decepción para él, pues esperaba convertirse en explorador. Además, él cree que ha podido ser instigado toda esta acción por Ser Alliser. Lo cierto es que el Lord Comandante decide tomarlo como su mayordomo personal con la intención de adiestrarlo para que aprenda las labores de liderazgo y que en un futuro pueda ser su sucesor. El propio Jon salva al Lord Comandante del ataque de un otro y en recompensa el Lord Comandante le regala la espada de acero Valirio de la casa Mormont. Al enterarse de la guerra de los 5 reyes, Jon siente la necesidad de ayudar a su hermano Robb. Se entera que su madre Ned ha sido ejecutado y Robb se dirige hacia el sur para luchar contra los Lannister. Jon trata de desertar en mitad de la noche para unirse al ejército del norte y vengar la muerte de su padre, pero es detenido por sus hermanos de la Guardia que acuden en su búsqueda. Al día siguiente, Jon decide escoger a la Guardia por delante de su familia y le promete al Lord Comandante Mormont que no volverá a tratar de huir. El Lord Comandante Mormont organiza una expedición más allá del muro de la que Jon formará parte. La gran expedición llega hasta el Torreón de Craster, una construcción situada al norte del muro que están guardando. Craster, un salvaje, mantiene una frágil alianza con la Guardia de la Noche. La Guardia se entera por boca de Craster de que los salvajes de Mance Rayder se hallan acampados cerca del puño de los primeros hombres. Jon llega hasta más allá del muro, donde forma parte de una partida liderada por Corin Mediamano, cuya misión es explorar hasta hallar el campamento de los salvajes donde debería estar Mance Rayder. Jon y sus compañeros atacan a una partida de salvajes matando a todos sus miembros excepto a una mujer llamada Ygritte. Insisten a que Jon haga lo que considere correcto con la chica y Jon decide liberar a la mujer al verse incapaz de matarla. Jon, Corin y su patrulla son descubiertos por una partida de casaca de matraca después de que Ygritte le informara, muriendo todos excepto Jon y Corin. Antes de que los atraparan, Corin persuadió a Jon de que lo matara para así ganarse la lealtad de los salvajes y poder actuar como un infiltrado. Jon elimina a Corin con ayuda de Fantasma, pero eso no impide que los salvajes desconfíen de él y planeen llevarlo ante el propio Mance. De camino, Jon se entera de que Mance marcha con cientos de miles de salvajes, incluyendo mamuts y gigantes. Jon será llevado ante la presencia de Mance Rayder y pide unirse a él. Mance le asigna a una partida liderada por Styr, cuya misión es escalar el muro. Ygritte se une a la partida y comienza a insinuársele a Jon, y aunque al principio esta la rechaza, ambos terminan convirtiéndose en amantes.
Jon y su partida llegarán hasta una caballeriza donde Jon se niega a matar a un anciano, lo que hace que los demás salvajes se den cuenta de que no es uno de los suyos y lo ataquen. Él conseguirá escapar rumbo al Castillo Negro con ayuda de Verano, el huargo de Bran Stark, pero recibe varios flechazos de Ygritte en la pierna. Aunque más adelante se encontrará convaleciente de las heridas, se prepara para resistir el ataque de los salvajes. Y Jon ayudará a Donald Noy a defender el castillo con la poca guarnición que quedan después de que el Lord Comandante y gran parte de la guardia murieran a manos de los otros durante el motín de Craster. El ataque logra ser rechazado con dificultades y Jon encuentra a Ygritte entre los caídos. Tiene un flechazo en el pecho y muere entre sus brazos, dedicándole sus últimas palabras. Tras la batalla, los enemigos de Jon que tenía dentro de la guardia, en este caso Alysor Thor y el recién llegado Janos Styr, lo acusan de cambiacapas y de romper sus votos, pero Jon, gracias a la ayuda de Sam Tarly, consigue ser proclamado como Lord Comandante. Stannis le ofrece legitimarlo como hijo de Ned Stark y señor de Invernalia, pero Jon lo rechaza, decidido a asumir su papel como Lord Comandante. Jon, ahora convertido en Lord Comandante, tiene que lidiar con la estancia de Stannis y su esposa y sobre todo con Melisandre, la sacerdotisa roja. Jon está decidido a guarecer los castillos abandonados del muro. Cuando ordena a Janos Slynt que comande uno de ellos, este se niega, lo que hace que sea ejecutado por orden de Jon. Debido a que necesita hombres, Jon decide pactar con los salvajes y a cambio de que estos traspasen el muro, deberán servir en los castillos ayudando a la guardia. Por otra parte, Mace Raider es quemado por orden de Melisandre, pero a quien queman en realidad es a Casaca de Matraca, mientras que Mace sigue vivo con la apariencia de Casaca de Matraca y es enviado a Invernalia a rescatar a Arya Stark, la hermana de Jon. Melisandra, la hechicera roja, tiene una visión en la que se ve a una chica vestida de gris a lomos de un caballo llegando a las residencias de la guardia. Stannis marcha a combatir a la casa Bolton mientras que Jon recibe a la muchacha que pensaba que era Arya Stark, pero resulta ser una joven llamada Alice Carstan. Jon recibe después una carta enviada por Ramsay Bolton, el hijo bastardo de Lord Roose Bolton, el nuevo guardián del norte. En ella, Ramsay afirma haber derrotado a Stannis y a su ejército y que Mace había sido capturado. Exige además lealtad de la guardia hacia él. Jon responde queriendo marchar contra Ramsay y pide ayuda para ello a los demás miembros de la guardia, aunque no obligará a nadie a seguirlo, debido a que su decisión viola el juramento, mientras la guardia, liderados por Bowen Marsh, apuñalan a Jon mientras exclaman por la guardia. Bien, entonces lo que hemos hecho aquí es un poco la biografía basándonos en lo que serían las novelas de George R.R. Martin. En otro vídeo posterior haremos la biografía, pero basándonos en la serie de televisión, que cambia bastante. Entonces espero que les guste este vídeo y que vean el siguiente. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas
web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.